Hola, ¿cómo están? Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos. El día de hoy iniciamos, además de la semana 10 del diplomado, iniciamos el módulo 4, que es el último módulo del diplomado, y es sobre enfoque psicosocial de la migración, el refugio y desplazamiento forzado. El día de hoy tengo conmigo a la doctora Ana Elena Barrios del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. O- yo ya- no, pues, bueno, quien nos ha acompañado, así como otros ponentes, nos ha acompañado desde el inicio del diplomado, desde que estábamos haciendo el programa curricular allá por 2014. Aquí he estado y es un gusto tenerte con nosotros en esta nueva sesión y en esta nueva edición del diplomado que cada vez se ha ido transformando más y más. Y antes de darte la palabra y de presentarte, otra vez, le voy a dar la bienvenida, como siempre, a nuestras sedes remotas que están en las diferentes partes de la región. Estará por ahí nuestra sede en Tijuana, en el Centro Scalabrini de Derechos Humanos. No, el Centro Scalabrini de Formación. Hola, ¿qué tal? Ya estamos esperando a los alumnos y alumnas. Marijo, ¿cuál es su expectativa de esta sesión? Eh, Poder conocer qué es el enfoque psicosocial y cómo implementarlo en la organización en la que trabajamos directamente. Muchas gracias, Marijo. Saludos Nada, hasta saludos. Tijuana. Ya se Adiós. Bueno, estará por ahí nuestra sede del Consulado General de México en Dallas, Texas. Sí, aquí estamos. Es un ¿Cómo gusto verlos. está? ¿Cuál Hola, es su hola. expectativa de la sesión? Entender cómo debe darse una atención integral, no solamente pensando en la persona, sino en el aspecto social. Muy bien. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias. Bueno, ¿estará el Consulado de Phoenix por ahí? Sí, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cómo están? ¿Cuáles son sus expectativas de la sesión? ¿Cuáles son sus expectativas de la sesión? Uy, ¿sí nos oyen? Sí, las estamos. Ok. Bueno, pues conocer más formas en las que podemos ayudar a los migrantes, más que nada, por ejemplo, aquí en Arizona, que tenemos una gran afluencia de personas que siempre llegan con algún conflicto, a lo mejor no tanto de ellos, sino también de familiares, entonces también cómo poder apoyar a esas personas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Saludos hasta Phoenix. Bueno, ¿está Tucson? ¿Estará por ahí el consulado de Tucson? También está Tucson. Hola, ¿me escuchan? Sí, Aquí de Tucson, aquí estamos. ok. Bueno, yo saqué la computadora, perdón. Los escuchamos, pero no los vemos literalmente, vemos la sala vacía. Bueno, Sí, estoy de acá de atrás, disculpe. ok. ¿Cuáles son sus expectativas de esta sesión? Pues, miren, va llegando un compañero. Y ahí nos está preguntando nuestras expectativas para esta sesión. Ya, estamos hablando. Sí. Te vemos, Isaac. Hola, Isaac. Ay, perdón. Estaba en una reunión. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, gracias. ¿Cuáles son sus expectativas para esta sesión? Pues, hasta mías, porque no han llegado los demás, Ahí pues vienen, ahí esperamos. vienen. O sea, Aiko también está con nosotros en el curso. Y ahorita ayer nos marcaron que, como te mencioné ahorita, que iban a llegar un poquito tarde los demás. Y pues expectativas, no sé qué expectativas tengas tú. No podía. Pues lo mismo que, yo creo que lo mismo que todas las sesiones, ¿no? El tratar de entender un poquito más, en mi persona, tratar de entender un poquito más el fenómeno migratorio desde la mente humana, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Esperamos
su participación en la ronda de preguntas y comentarios. Gracias. Saludos hasta Tucson. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en Tapachula, Chiapas. Justo en Tapachula vive Ana Elena, entonces allá es... ¿Desde aquí? ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Ok, bien. Saludos a Nairene, por ahí sobre la puerta. No, estoy realizando. Las expectativas son... ¿Te podrías acercar un poquito más al micrófono? No te escuchamos. O sea, te escuchamos, pero lejos y borroso. Las expectativas son ir aprendiendo técnicas para poder aplicarlas con las personas con las que trabajamos. Y bueno, si bien no ser profesional, también que podamos darles un mejor servicio muy profesional. ¿Sí me escucharon? Pues más o menos que más. Pero bueno, la esencia sí la escuchó aquí Ana Elena. Okay. ¿En dónde está la sede de Tapachula? Está en el Centro de Información Tapachula. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí nos saludas al resto de los participantes cuando lleguen. Ok, están por llegar. Adiós. Bueno, y finalmente le doy la palabra a nuestra sede en Morelia, Michoacán, en el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios. ¿Cómo están en Morelia? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cuáles son sus expectativas de la sesión? Bueno, pues esperamos seguir aprendiendo más acerca del trabajo con personas migrantes y pues reforzar los conocimientos que hemos venido adquiriendo y aparte conocer a qué se refiere el modelo psicosocial. Vale, muchísimas gracias. Saludos hasta la bella Morelia, Michoacán. Y bueno, también sé que ya están, veo que acaba de llegar nuestra sede en Tabasco, está nuestra sede en Los Ángeles incorporándose, nuestra sede en Chicago, en fin, pues nuestras diferentes sedes que poco a poco se van incorporando a esta sesión y también sé que también ya tenemos participación, miren ahí está Tabasco, participación en la modalidad de línea desde diferentes partes de México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y otros lados. Es un gran gusto que todos y todas sigamos, que hayamos sobrevivido a la semana 10 del diplomado y que estemos aquí en el módulo 4. Es un gran logro institucional y personal la resistencia de terminar este maratón. Bueno, ahora sí voy a presentar pues de manera formal a mi querida Ana Elena Barrios. Ana Elena Barrios es psicóloga con especialidad en psicología intercultural en Lyon, Francia, y maestra en psicología social y violencias políticas en Guatemala. Ha trabajado con personas migrantes en diferentes contextos a lo largo de 9 años, primero como voluntaria en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, justo, y luego en Francia, dando atención psicológica a solicitantes de asilo y refugio de diversos orígenes y nacionalidades. Desde hace 7 años, bueno, ya muchos más, trabaja en Chiapas con comunidades campesinas e indígenas de origen de migrantes. Ella es coautora junto con otros especialistas en el tema de la publicación Abriendo Fronteras con el Corazón, que ustedes tienen ya en sus correos y en otros lados, que es una guía metodológica para la implementación del enfoque psicosocial en contextos migratorios específicos. Como yo les decía, publicada por el Grupo Motor de Trabajo Psicosocial en Migraciones. Es coautora de múltiples publicaciones sobre migración, sobre el enfoque psicosocial y tiene un gran trabajo de investigación en la región. Como les mencionaba al inicio, Ana Elena, pues además de ser una de nuestras ponentes del diplomado, fue parte crucial de la redacción, específicamente del módulo 4, de todo lo que ustedes van a ver en próximas sesiones. Gran parte de la culpa es de Ana Elena. Y es un gran gusto que, pues, 4 de 4, o sea, la cuarta vez que nos acompaña en estas ediciones del diplomado. Y bueno, nos hemos ido transformando a lo largo de estos años. Muchísimas gracias, Ana Elena, por estar con nosotros otra vez.
Pues muchas gracias a Iniciativa Ciudadana. Siempre es un gusto volver acá y volver a participar de este diplomado. Da mucho gusto también ver cómo cada vez son más participantes y también la sede presencial, pues cada vez se va llenando más, ¿no? ¿Verdad? Ya es un aula con Nuestra un montón de compañeras nuestra y primera compañeros. edición eran como 10 personas, ¿te Sí, acuerdas? sí, Y sí. ahora ya Sí, son muchos más. sí, muchas sedes y aquí presencialmente pues muchas compañeras y compañeros. Ujú. Da mucho gusto estar acá. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Estaba ahí viendo la información. Dije, "Ay, creo que hay que actualizarla un poco. Hoy les comparto desde el 2016, desde enero del 2016. Estoy en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, Chiapas, justo en la frontera con Guatemala. Y desde ahí pues sigo aprendiendo mucho justamente de las complejidades del contexto migratorio, de la actualidad, de cómo pues lo que está sucediendo en la realidad migratoria pues va teniendo distintas problemáticas, distintas situaciones sumamente difíciles y el cómo irlas trabajando de forma integral, ¿no? Al final de esto hablaremos en estas 2 sesiones, del cómo programar, cómo tener un abordaje, un trabajo integral con las personas migrantes. Es un reto bien grande en el contexto actual, en la frontera sur de México, que es donde pues más tengo experiencia y conocimiento, pero pues en realidad de ahí y a lo largo de todo el país y de los distintos territorios en donde están las distintas sedes. Entonces, pues muchas gracias acá y gracias también a las distintas sedes pues por estar en esta reflexión, por compartir la reflexión. Entonces, ya entramos de lleno ahora a la sesión. Muy bien. Pues les cuento entonces un poco cómo he pensado estas 2 sesiones, la de hoy y mañana, cómo estamos pensando distribuir los tiempos y también cómo pensamos ir construyendo ese hilo, ¿no? de reflexión conjunta. Pues para estos 2 días, para estas 2 sesiones, nuestros objetivos son, como de hecho lo dijeron ya algunas de las sedes en sus expectativas, poder conocer a qué nos referimos con el modelo o el enfoque psicosocial, ¿no? Cuáles son sus raíces, de dónde viene este modelo, este enfoque, sus principios, sus lineamientos, y cuál sería su especificidad en relación con otros modelos de atención psicológica. Porque, bueno, luego ahí suele haber como confusión o no se entiende claramente a qué nos referimos con el enfoque psicosocial. Entonces vamos a hablar de esto. También el poder identificar los impactos psicosociales a los que están sujetos las personas migrantes y las estrategias de afrontamiento, ¿no? Ya hablaremos de estas 2 dimensiones como 2 dimensiones claves cuando hablamos del enfoque psicosocial. Y poder identificar los elementos para incorporar en nuestra organización o institución el enfoque psicosocial. Entonces, bueno, y antes de seguir, ¿sería posible hacer aquí una ronda de presentaciones así veloz como el rayo, Alcia? Como para ¿De la sede presencial? ¿Es posible? Sí, si lo hacen en 50 caracteres y no te extiendes demasiado. Es que la clase pasada así fue. Y se llevó media hora la presentación. 1 hora. Entonces, sí, como al menos como los nombres, ¿no? Como para saber quiénes están acá, estas caras pues que están frente a frente. ¿Es posible? Va, pues entonces empezamos de este lado, como su nombre. Si vienen de alguna organización, alguna institución. Ok. Mi nombre es Miriam González Castañeda y estoy como voluntaria en ODET AC. Alma Patricia García. También su profesión, como para saber cómo andamos. Relaciones internacionales. Profesión o psicología clínica con formación psicoanalítica. Mi nombre es Paloma voluntaria en Es Jelsi Fernández, de la salud. Estoy en Casamón.
Hola, mi nombre es Maribel, soy psicóloga y trabajo en una asociación que atiende personas migrantes que regresan de Estados Unidos. ¿Cuál es el nombre de la asociación? Centro de Atención y Apoyo a Migrantes es el proyecto y pertenece a ODEP AC. Mi nombre es Maite Carmina Hernández Pérez, estudié Relaciones Internacionales y también colaboro en ODEP. ¿Ya está? Elena González. Alejandro Rodríguez Valtierra, psicólogo y voluntariado en Sin Fronteras. ¿Compañera? Hola, yo soy Janet, colaboro en el CIDE, de profesión soy comunicólogo. Allá atrás el compañero. Mi nombre es Guillermo Contreras, trabajo en una organización llamada ODA, formada y creada por deportados y refugiados. Hola, yo soy Omar Martínez Vargas, soy psicólogo clínico y me encuentro en Sin Fronteras y Casa Nombre. María Chowell, soy psicóloga social comunitaria y trabajo, doy atención psicosocial a migrantes en Casa Tochán. Empezaron Ochoa, escribo para un medio y participo en Rotary. Bien. Gracias a Médicos Sin Fronteras, trabajamos en el Centro de Atención Integral. Viviana Sandoval, estudié comunicación. Muy bien. Ajá. Yo soy Diana y trabajo igual. Yo soy Erika Herrera y soy socióloga. Muy bien. Pues mucho gusto, es que es importante justamente para mí saber quiénes son estas caras que estamos compartiendo. Pues disculpen a las otras de priorizar aquí, de presentar pues a quienes están acá. También muchos saludos a quienes están a la distancia. Y veo que aquí Casa Mambré echó un montón, ¿verdad? Y también que habemos varias que somos psicólogas y también la mayoría de sociedad civil, ¿verdad? Pero sí ya me comentaba Aya que también tenemos la participación de otras distintas instituciones en las otras sedes. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos el perfil es diferente, son más señoras y señores que trabajan con la comunidad, líderes comunitarios. ¿No? Buenísimo. Promotoras de salud mental, abogados, también hay de gente de trabajo social, de psicología, en fin, ¿no? De diferentes partes, gobiernos municipales, de estatales, del INM, de PGR, entonces, aquí ves mucho psicólogo, pero no es el grueso del diplomado. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces les sigo contando cómo vamos a ir caminando en estos 2 días de reflexión conjunta. Y entonces la lógica, el hilo es el siguiente, ¿no? Que se puede ver en este esquema. Vamos a empezar la sesión de hoy. Vamos a profundizar para conocer a qué nos referimos entonces con el modelo psicosocial, ¿no? Cuáles son sus raíces, cuáles son sus principios, los lineamientos, cómo está la práctica y poder también sobrevolar de una manera general, pero sí poder tener una probadita de cómo este enfoque psicosocial está aplicándose en distintas experiencias en América Latina. Esa va a ser la sesión de hoy, echarnos el clavado para conocer y entender el enfoque psicosocial. Y en la sesión de mañana vamos a pasar a los siguientes 2 momentos, que es el cómo se aplica este trabajo psicosocial o este enfoque psicosocial en el trabajo con personas migrantes. ¿Cuáles son los impactos psicosociales y las estrategias de afrontamiento de las personas migrantes? Ya decía yo, son 2 elementos claves. Y cuáles son ya las acciones psicosociales. Y mañana también el qué necesitamos, ¿no? Cómo podemos incorporar en nuestro colectivo, en nuestra organización, en nuestra institución, el enfoque psicosocial, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, vamos desde desde una reflexión más teórica, una mirada más teórica, que es el día de hoy,
mañana ya vamos a ir aterrizando, ¿no? Y de todas maneras, por algunas serie que comentaba, las expectativas como de poder conocer técnicas, en este módulo no vamos a profundizar tanto sobre técnicas, aunque mañana lo abordaremos de manera general, pero el sentido de este módulo es sí poder conocer a qué nos referimos cuando hablamos de enfoque psicosocial, ¿no? Porque últimamente, pues de hecho, ¿qué será? De unos añitos para acá, pareciera que está más de moda o que suena mucho más, ¿no? El trabajo psicosocial, el enfoque psicosocial, como poder tener más claridad de a qué nos referimos. Entonces, bueno, en ese sentido, entrando en cuál es el fundamento teórico y metodológico del modelo psicosocial o del enfoque psicosocial, pues contarles ahí en la diapositiva podemos ver de dónde toma sus principales fundamentos, ¿no? En la tarea que dejé, no sé si ya pues ustedes han podido iniciarla. Me contaba Asia que los tiempos de tareas inician el martes y acaban hasta el otro miércoles, pero hoy y terminan el martes. Bueno, si alguien por ahí muy aplicada ya pudo revisar la tarea, el artículo, y si no, los voy a animar mucho a que lo lean, porque de verdad vale la pena. Son 6 paginitas, pero leyéndolo uno puede darse una buena pincelada, digamos, es como para antojarnos desde dónde viene este enfoque psicosocial, y es un artículo de Ignacio Martín Baró, que es el principal, digamos, ponente del enfoque psicosocial. Ignacio Martín Baró fue un jesuita asesinado en 1989 en San Salvador, en la UCA, en la Universidad de Centroamérica, en el marco de la guerra del Salvador, de la guerra civil. Y él él cuestiona mucho la psicología, las ciencias sociales, pero en particular la psicología. Él cuestiona cuál es el lugar de las y los profesionistas de la psicología, de las y los profesionales de la psicología, frente a una realidad social desigual, frente a una realidad social injusta como la que ha habido en América Latina, que es la que marca nuestros contextos. Y él dice, realmente es el papel de psicólogos y psicólogas quedarnos imparciales, quedarnos simplemente como observadores de una realidad dolorosa. Entonces él cuestiona mucho todo el tema de la neutralidad, ¿no? De la supuesta neutralidad que tiene que ver pues con una posición ética también, con una posición ética y política. Entonces, bueno, él retoma los fundamentos de la psicología y en particular de la psicología social y la reescribe a la luz de la realidad social de América Latina y en particular de lo que él estaba viviendo en ese contexto específico que es de la guerra en El Salvador, ¿no? Entonces, desde ahí se escribe este artículo de Guerra y Salud Mental, que en realidad pues es de los 80s, pero si lo leemos es muy vigente, ¿no? O sea, podría estar describiendo en mucho de lo que habla a nuestro México dolorido de estas épocas, ¿no? De lo que está pasando y del contexto de violencia que estamos viviendo, de violencia sociopolítica. Entonces, eso, Ignacio Martín Baró, pues como retoma estos fundamentos desde un posicionamiento ético distinto y desde ello la reescribe, ¿no? Reescribe la teoría y propone, ya deja pistas metodológicas como desde dónde tenemos que posicionarnos las y los psicólogos que queremos tener pues un lugar y una acción frente a esta realidad, que es una realidad injusta, que es una realidad marcada por desigualdades. Y entonces, por eso se le llama, él no lo nombró así, se nombra posteriormente la psicología social de la liberación, a toda esta corriente, todos los trabajos de Martín Baró, ¿no? En los 80s. Y bueno, y en esta mirada suya, pues está muy bañada por todo el pensamiento crítico
de los 50 y de los 60, del que también se deriva la propia educación popular, ¿no? El principal autor, sabemos, es Paulo Freire, en los años de los 60 a los 80, ¿no? Y de ahí se retoman pues otras raíces, que es, por ejemplo, está también la psicología comunitaria, la principal ponente es Maritza Montero, de los años 70, la psicología humanista, que es igual algunos de los ponentes, de los teóricos son Carl Rogers y Viktor Frankl, que se desarrolla entre los 50 y 70, y más recientemente se ha agregado también al modelo psicosocial toda la teoría de la resiliencia. Ya hablaremos un poco más de este concepto, ¿no? que es de los años 80 actualmente. En cuanto al enfoque psicosocial y al modelo, pues algunos de quienes más han escrito, pues está Carlos Beristain, Pau Pérez, y hay todo un grupo, el Grupo de Acción Comunitaria, es solamente por nombrar algunos, pero justamente la riqueza y uno de los principios del modelo psicosocial o del enfoque psicosocial es que se debe de retomar desde un análisis del contexto particular. Entonces, justamente a raíz de eso, o sea, está la teoría, está la metodología, y esta teoría pues ha realmente florecido en múltiples experiencias en América Latina, en que se han inspirado, se han tomado estos fundamentos para a partir de ahí desarrollar experiencias en distintos contextos en los que trabajan pues múltiples colectivos y organizaciones. Entonces, es una brújula muy importante, sobre todo cuando hacemos un trabajo desde el enfoque de derechos humanos, porque, insisto, ¿no? Es el partir de este principio ético de la no neutralidad de psicólogos y psicólogas, ¿no? De poder mirar esa realidad desde sus raíces, que son raíces sociales. Entonces, bueno, pues ya adentrándonos, entonces a lo que se refiere el enfoque psicosocial, bueno, es justamente este punto en donde se intersecta el individuo, que es la persona pues con su propia historia, con su personalidad, con la forma en la que va construyendo su vida, ¿no? Las decisiones, las acciones, y la sociedad, que esta sociedad pues está dada por un contexto y un momento histórico que está marcado por dinámicas políticas, económicas y culturales. Y entonces, en cómo se intersecta, hace rato decían una de las sedes, ¿no? Que hablaban sus expectativas, decían el comprenderlo desde la mente humana, ¿no? Y es así, es decir, todo esto que ocurre en la mente, en el corazón, en el interior de cada persona, que tiene que ver con esto podemos decir lo micro, esta esfera de la izquierda, que se intersecta con esto, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Sabemos que ninguna de nosotras somos exentas al contexto político, histórico en el que estamos, ¿no? Pues somos fruto también de nuestra época, de lo que está ocurriendo, y que ambos, tanto lo que ocurre en la persona como lo que ocurre en la sociedad, pues está la línea de transformación en el sentido de que no están estáticos, son procesos dinámicos y en construcción permanente. Y en este sentido, por eso la flecha de transformación, ¿no? Y ahí ponemos el acento en el sentido de creer que nada de esto está dado de por sí y para siempre, que nada de esto es fijo. Y este es un sentido también esperanzador, en el sentido de que si miramos las violencias de nuestro contexto, el saber que son transformables, que también podemos, en nuestras acciones, que la forma, lo que hagamos pues desde nuestro trabajo, desde nuestro compromiso, tiene un impacto de transformación. Todas las acciones, ya sean individuales, colectivas, sociales, tienen un impacto y van moviendo esta realidad social. Entonces, desde ahí, pues lo que entendemos por trabajo psicosocial es el conjunto de acciones que tienen su raíz en la psicología social,
y que permiten que grupos y personas generen procesos de transformación personal, familiar y social, desde sus espacios cotidianos y desde estos espacios cotidianos, desde esto que se está viviendo, propiciar a través de estos cambios otras transformaciones en otros ámbitos, en esferas mayores, ¿no? Que ya vamos a, por ejemplo, ahí está, ¿no? Esas son las esferas del trabajo psicosocial, del enfoque psicosocial, ¿no? Vemos el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. Y cómo, pues, todo es dialógico. Hay una permanente, pues, intercambio e impacto, ¿no? Lo que ocurre en la familia, hace rato también que decían en las expectativas, pues es que las personas vienen, pero vienen con muchos problemas de la familia. Puede ser la familia que les acompaña, pero no necesariamente. También puede ser la familia que se quedó. Y eso pues está marcando su propia historia, cómo está viviendo la migración y cómo eso está también marcando la propia comunidad de la familia que se quedó y así sucesivamente, ¿no? Entonces todo lo que ocurre va teniendo sus impactos en estos distintos ámbitos, ¿no? Entonces el tener presente estos ámbitos en el análisis de las problemáticas, pero también en nuestras acciones, es clave en el trabajo psicosocial, ¿no? Entonces, volviendo, decíamos, ¿no? Es desde los procesos de transformación. Y aquí retomamos un concepto de Martín Baró, que es el trauma psicosocial. Hasta antes de Martín Baró, el concepto de trauma se había ceñido a una noción individual incluso y de origen también personal del propio individuo. Y a la luz de todo el análisis y la reflexión teórica que hace Martín Baró dice es que realmente la herida, o sea, el trauma, si miramos, si analizamos cuál es su génesis, vamos a encontrar las injusticias sociales, ¿no? Entonces de ahí lo que dice Martín Baró. La herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente, es decir, sus raíces no se encuentran en el individuo, sino en la sociedad. Su misma naturaleza se alimenta y mantiene a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales. Entonces, es poner el foco de nuestro análisis en entender de dónde vienen esas violencias. Eso que ha generado al final es lo que se nombra, pues hasta en el lenguaje coloquial, ¿no? El trauma, ¿no? Que ya está muy incorporado al lenguaje coloquial, no solamente de la psicología, pero si miramos cuál es el origen de ese trauma, más allá de la situación familiar, si rascamos un poco, vemos que ahí hay situaciones de injusticia social, que la génesis es social, que también puede tener un componente individual, por supuesto que sí, y que también tiene un impacto distinto en cada persona. Eso es innegable, ¿no? Que hay una individualidad, que este individuo, de acuerdo con su propia historia, pues vive de una manera distinta el trauma o una violencia. Pero las causas, si miramos las causas, son causas sociales. Entonces, cuando hablamos nosotros que trabajamos con personas migrantes, siempre que cuando miramos las afectaciones en una persona migrante, en una familia, y vemos cuál es la situación de esta familia, de esta persona, pues vamos a encontrar la guerra, vamos a encontrar todas las violencias que ha sufrido, vamos a encontrar la pobreza extrema, vamos a encontrar el desempleo. Esas son causas sociales. Entonces, y justamente esto es lo que desarrolla Martín Baró cuando habla en este artículo de guerra y salud mental, cómo la salud mental estamos acostumbradas a mirarla eso como algo muy, muy individual y algo muy responsabilidad de cada quien. Y él dice, esto va más allá. El enfoque, el foco de nuestra atención debe de ir más en las relaciones que en el propio individuo, que en la propia persona, porque hay una génesis social. Entonces, si realmente queremos entender y que es de lo que se trata también la propuesta, el enfoque psicosocial, tiene que ver siempre
con mirar esas raíces, con preguntarnos, esta situación, esto que está viviendo esta persona o esta familia, ¿qué es lo que lo generó? Y cuando miramos también la brutalidad de las violencias que se está viviendo en los países de origen, que están expulsando a las personas, pues ahí vemos que en realidad, si cualquiera de nosotras hubiéramos vivido o estuviéramos viviendo algo así, seguramente reaccionaríamos de una manera parecida, ¿no? O sea, con estas reacciones de las que hablaremos ahora, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos del enfoque psicosocial, es siempre mirar las causas sociales. Y ahí es donde ponemos la mirada y el acento. Y dentro de estas causas sociales, el preguntarnos también a qué obedecen, cómo se generaron estas situaciones sociales, a quién benefician estas situaciones sociales. Entonces, bueno, ya decíamos, ¿no? El poder entender la relación. Y aquí esto, como a veces se confunde, ¿no? Sobre todo para quienes no somos psicólogos o psicólogas, a veces no se entiende bien, se utiliza como indistinto, ¿no? Atención psicológica, atención psicosocial, trabajo psicosocial, trabajo psicológico, ¿no? Entonces, lo psicológico está contenido dentro de lo psicosocial. Lo psicosocial es más amplio, porque tiene que ver con cómo en nuestra comprensión y en nuestra acción, ya decíamos, vamos a mirar las relaciones. Y en esas relaciones hay una comunidad, en esas relaciones hay instituciones, que por eso tiene que ver también cuando decimos vamos a hacer un trabajo psicosocial, qué actores están ahí, cómo hacemos este análisis de los actores, cómo nos vinculamos con esos actores para hacer un trabajo, un acompañamiento. Es un acompañamiento, por eso decimos integral, que mira las distintas dimensiones de la persona. Cuando hablamos de la dimensión puramente emocional de la persona, ahí sí estamos en el ámbito de lo psicológico, ¿no? Entonces, lo psicosocial contiene el poder mirar las distintas situaciones de la persona que está viviendo y dentro de esto que está viviendo también cómo está emocionalmente, cómo está su pensamiento, cómo está como se dicen las comunidades en Chiapas, cómo está su corazón, cómo está esa persona, cuál es su vivencia, cómo está viviendo lo que le está pasando en este momento, cómo está su cuerpo. Ahí entramos en lo psicológico, ¿no? En este ámbito como de cuerpo, mente, emociones, espíritu. Pero nos abrimos a lo psicosocial cuando miramos las relaciones. Insisto, en entender las causas y también en planear nuestra acción, lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, no nos limitamos solamente al acompañamiento emocional. Por ejemplo, si una persona se le da acompañamiento emocional, atención emocional o atención psicológica, un acompañamiento terapéutico, ahí podemos decir que es una acción psicológica, ¿no? Que se le está dando atención psicológica. Pero eso no significa que se esté haciendo un acompañamiento psicosocial o una atención psicosocial. Para eso tienen que entrar en juego varios profesionales, otras organizaciones, otros colectivos. No es posible hacer un trabajo psicosocial como tal, en verdadera integralidad, si no se hace en conjunto, decíamos, con otros actores, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una persona o de un niño migrante, ¿no? O de una niña migrante, que se ha logrado su incorporación, su acceso al derecho a la educación, o sea, su incorporación, su escolarización, y resulta que pues sabemos que esa niña migrante está sufriendo de discriminación en la escuela, ¿no? En la que se le logró escolarizar. Desde lo psicológico, pues sería acompañar a esta niña para fortalecerla, ¿no? El cómo hacer que ella tenga pues más fortaleza para que no le afecten las burlas de los compañeros o para establecer relaciones desde un lugar, ¿no? Que eso, pues no, ver cómo eso le recuerda también a su propia historia de rechazo, ¿no? Todo eso es del ámbito de lo psicológico, del acompañamiento de la atención psicológica. Pero desde lo psicosocial, pues ahí entonces nos preguntaríamos, bueno, ¿cómo podemos trabajar también
con los maestros de esa escuela, porque como desde esa escuela se está trabajando la inclusión. ¿Cómo podemos trabajar también con esos otros niños y niñas que son quienes están pues haciendo bullying o discriminando a esta niña migrante? ¿Cómo podemos también mirar la comunidad educativa, es decir, padres y madres que están también en esa escuela? O sea, cómo la discriminación no es un tema exclusivo de esa niña, sino que una vez más, o sea, ahí es donde les decía, miramos cuáles son las causas sociales, pues cómo está esa escuela trabajando el tema de la aceptación a la diferencia, cómo esa escuela está trabajando o está mirando, está abordando las violencias. Y entonces entramos en un trabajo más amplio. Decíamos, un trabajo con maestras, con maestros, pues hasta con nivel directivo, con padres, madres, hasta puede ser con la comunidad, con otras escuelas, con campañas a nivel del barrio sobre la violencia, sobre la inclusión, ¿me explico? Entonces, cuando hablamos de trabajo psicosocial o del enfoque psicosocial, miramos el cómo a partir de esa niña, eso nos lleva a generar acciones que puedan generar transformaciones en el contexto, ¿no? Con ese ejemplo. En cómo entonces esta situación, porque lo psicológico, o sea, no es restarle valor, por supuesto que tiene una importancia muy grande, pues la herida que está generando en esta niña esta situación de discriminación. Pero si queremos no solamente mirar a esta niña, sino a todas las personas diferentes que se van a presentar en esa escuela y que esto no ocurra a nadie más, hay que hacer trabajo más profundo, hay que hacer transformaciones más allá. Y eso pasa entonces por enfrentar a las instituciones, a la escuela, hasta la SEP podemos llegar, o hasta cuáles están siendo las políticas de la ciudad o de la comunidad o del municipio, ¿no? Entonces ahí es en donde volvemos, otra vez, ahí están nuestros círculos, ¿no? De la situación de un individuo, de una niña, pues vemos, partimos a las familias de sus otros niños, a la comunidad educativa, a la sociedad, a las instituciones. Y bueno, este es un cuadro sintético que está hecho sobre todo para quienes no somos psicólogos, psicólogas, y va justamente como en la línea de poder entender como a qué nos referimos, porque insisto, muchas veces se confunde, ¿no? Como lo psicosocial, lo psicológico, lo psiquiátrico, ¿no? Entonces es muy a grosso modo, ¿no? O sea, con planteamientos muy generales, pero sí es como para poder mirar de manera sintética y a grandes rasgos a qué nos referimos, cuál sería la diferencia entre estos distintos modelos, ¿no? Entonces, en el modelo, en cuanto al origen del impacto que abordamos, en el modelo psicosocial, pues ya lo hemos estado diciendo, el origen lo miramos desde el contexto social, político e histórico. Desde ahí entendemos lo que está pasando y desde ahí lo abordamos. En un modelo más clínico psicológico, pues es desde el individuo, su contexto familiar, y lo que llamamos las psicólogas y psicólogos, la psique, ¿no? O sea, como la conducta de esta persona. En donde si miramos el modelo, el contexto social, no ponemos tanto el contexto social, sino el cómo este contexto social ha tenido sus repercusiones en esa persona y nos centramos nuevamente en esa persona o en esa familia con la que estamos trabajando, ¿no? No trabajamos con la comunidad, etcétera. No se pone tanto ahí el acento. Y en un modelo clínico psiquiátrico se mira el origen en los aspectos neuropsicológicos o fisiológicos de la persona. No quiere decir, insisto, que estos modelos ya en la práctica no se conjuguen unos con otros, que de hecho es lo ideal, sino es, insisto, como poder diferenciar, ¿no? En cuanto al abordaje, en el modelo psicosocial, se dirige hacia la persona y hacia su contexto familiar, comunitario y social. Y también hacia las personas que integran los equipos de atención, ¿no? Ya hablaremos de eso y creo que también ustedes acá ya han hablado bastante de eso en las sesiones anteriores, de autocuidado, cuidado institucional, ¿no? El reflexionar mucho el por qué es tan necesario el trabajo con nosotras y nosotros como equipos de trabajo con las personas. Entonces eso también pone ahí el acento, el modelo psicosocial. En el modelo clínico psicológico se dirige hacia
Es una intervención psicológica centrada en la psique o en las emociones, en la conducta de la persona, ¿no? Pensamientos cuestiones inconscientes, ahí también depende mucho de cuál sea desde qué modelo se trabaje, ¿no? La clínica. Y se dirige al abordaje de situaciones traumáticas. Y en un modelo clínico psiquiátrico se dirige hacia la intervención que modifique los niveles de las sustancias químicas en el cuerpo y utiliza la medicina también. Y se dirige al abordaje de las situaciones traumáticas, especialmente en sus efectos físicos, ¿no? Estamos más en el terreno de lo fisiológico cuando hablamos de lo psiquiátrico. ¿Y en quiénes lo implementan? Pues en el modelo psicosocial es cualquier persona que forme parte del equipo. Obviamente, no todas hacemos lo mismo, ¿no? En una intervención psicosocial, si volvemos a nuestro modelo en que lo psicológico es parte de lo psicosocial, pues la atención psicológica, los psicólogos y psicólogas, pero todo lo demás que implica el trabajo psicosocial, ahí tiene que ver con todas las personas de la organización. O sea, en el modelo clínico psicológico son profesionales de la psicología y en el modelo clínico psiquiátrico profesionales de la psiquiatría, ¿no? Y entonces esto de entender que en un trabajo psicosocial lo hacemos todas las personas de la organización, eso sí es bien importante, lo resalto mucho porque muchas veces se entiende como, no, sí, nosotros sí hacemos trabajo psicosocial, pues porque ahí anda la psicóloga y de cuando en cuando recibe a las personas, o ni tan de cuando en cuando, o sea, realmente les da todo un acompañamiento terapéutico o emocional. Ahí estamos hablando de que en nuestra organización hay atención psicológica, pero no podemos decir que hay un modelo de intervención psicosocial si no viene de una reflexión y si no permea a todas las personas de la organización, desde la persona que abre la puerta a las abogadas y abogados, el director o directora de la organización. O sea, realmente tiene que ser algo que sea adoptado por toda la organización. No es un tema solamente de los psicólogos y las psicólogas. Y no es un tema de, bueno, pues sí, aquí atendemos las personas y si lloran, pues las mandamos a la psicóloga, ¿no? Y entonces ya decimos, sí, pues se le dio este acompañamiento psicosocial, ¿no? Entonces, el acompañamiento psicosocial, pues realmente son palabras grandes, en el sentido de que sí nos implica una reflexión al interior de la organización. Ya hablaremos más, sobre todo el día de mañana, pues de cuáles son estos componentes, ¿no? Estos ingredientes dentro de la organización. Y entonces, ¿cuáles son las premisas del modelo psicosocial? Es que las reacciones de las víctimas de violaciones a derechos humanos son reacciones normales ante situaciones anormales. Esta frase la repite mucho Carlos Beristain, que ya les decía que es uno de los principales pues ponentes, ¿no? Que ha escrito, ha sistematizado muchísimo, ¿no? En experiencias actuales, en distintas experiencias en América Latina. Y esto se refiere a lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que cuando miramos las violencias terribles, lo que está pasando actualmente, bueno, yo hablo sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador, que es de donde provienen la mayoría de las personas con las que nosotros trabajamos en el Fray Matías, en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Y cuando escuchamos las historias de las personas, estas historias terroríficas, insisto, uno dice, es que si yo hubiera vivido algo parecido, yo estaría seguramente igual o mucho peor de cómo está la persona que está frente a mí. Entonces, que esta persona está teniendo reacciones agresivas o violentas, pues que se aísla o que no habla, pues claro, ¿no? O que a raíz de lo que ha vivido, a raíz de todo lo que sufrió y de pasar hambre, y de que le mataron a la familia y de todo eso, pues en un momento dado se vio forzado a colaborar
con una pandilla porque en un momento dado lo orillaron o estaba amenazado. ¿Sabe? O sea, cuando uno realmente analiza las situaciones, uno dice, no es que las personas, no es que esta persona sea maleante de por sí, no es que sea delincuente, es que esta persona está, pues es en cierto modo resultado, y sus acciones son resultado de ese contexto social plagado de violencia, y que las reacciones y las formas en las que ha podido sobrevivir esta persona, pues son, insisto, cualquiera de nosotros que hubiéramos vivido eso, pues muy posiblemente habríamos hecho lo mismo o estaríamos reaccionando de la misma forma. Entonces, esto de las reacciones normales tiene que ver con esas dos líneas, con que nunca juzgamos, nunca criminalizamos, nunca jamás en la vida, eh, y por un lado, y por otro lado tampoco patologizamos, porque el acento no lo ponemos en tener un diagnóstico de decir, pues, ¿cuál de todos los trastornos del DSM-5? No, pues que si esta persona es esquizoide. Es decir, ese diagnóstico nos puede servir en la medida en que se planea pues una acción, atención, una intervención integral posterior, pero no es diagnosticar por diagnosticar. Y ahí, ahí sí me dirijo más a las colegas psicólogos y psicólogas, porque también ese diagnóstico puede ser muy, muy peligroso y jugar en nuestra contra, en el sentido de que podemos estarle dando la razón a quienes pretenden criminalizar a esa persona o desdeñar su experiencia de violencia, desdeñar el hecho de que es una persona sobreviviente ante todo, y decir, pues claro, pues lo que pasa es que esta persona, lo que pasa es que esta mujer es depresiva. ¿Cómo no iba a ser no sé qué? Pues si ella es depresiva. Entonces, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema de los diagnósticos. Y cuando hacemos un trabajo psicosocial, lo importante nunca es el diagnóstico por el diagnóstico en sí mismo. Eso no, es absurdo. Es sobre todo y ante todo es entender cómo está el corazón, esa persona, con sus situaciones específicas, cómo está su corazón. O sea, como volver más al terreno de un diálogo humano, de la horizontalidad, es decir, cómo está esta persona, qué es lo que necesita en los distintos ámbitos, en lo emocional, en lo físico, en lo social, en lo inmediato, ¿no? Y ahí es donde vamos otra vez escalando en nuestro análisis en los circulitos de los que hablábamos, ¿no? Y entonces eso, el entender que si está en este momento pues sin dormir y si está presentando muchísimos ataques de pánico o si está presentando incluso ataques o teniendo reacciones agresivas, no es devolverle el que es que de por sí eres violento, ¿no? Es que de por sí eres violento, nunca es ese el sentido, ¿no? Por eso nunca patologizamos, a eso se refiere. Se trata aquí donde hay que mirar, donde hay que poner el acento es en lo que ha vivido la persona. Y es el decir, pues claro, ¿cómo no vas a estar reaccionando así cuando viviste lo que has vivido? Claro. Y entonces en ese sentido, o sea, devolverle la normalidad a las personas. Porque en realidad, ¿qué es la normalidad? Cuando a uno le han matado a la familia enfrente, cuando uno ha pasado hambre, cuando uno ha tenido que huir, cuando una ha sido secuestrada porque el pandillero te echó el ojo. O sea, ¿qué es la normalidad? Cuando estamos en estas realidades que parecerían películas de terror y desafortunadamente es la realidad y está sucediendo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de normalidad frente a estas atrocidades? ¿Qué sería lo normal? ¿Cuál sería una reacción normal a tener cuando una persona ha sufrido todo esto? Cuando una persona pues, ha tenido que dejar atrás su vida entera, cuando no, todo lo que sabemos que sufren las personas migrantes, las personas que atendemos. Entonces, eso es lo que esa es la principal premisa, vaya, que no estamos frente a gente trastornada, frente a gente patológica,
ese es como nuestro principal posicionamiento, ¿no? Y eso, pues, que la causa del daño es social porque son violaciones a derechos humanos. La causa de lo que tiene a la persona así, a la persona que tenemos enfrente, lo que la tiene así, es que ha sufrido múltiples violaciones a sus derechos fundamentales. Derecho a la seguridad, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, ¿no? Y así una serie de derechos que han sido pisoteados, que han sido violados. Entonces tenemos frente a nosotras a personas sobrevivientes de violaciones a derechos humanos y la mayoría de las veces de graves violaciones a derechos humanos. Entonces el daño es social. El daño, pues, es lo que está haciendo que esté sucediendo esto en estos contextos. Entonces, eso, ¿no? Que estamos también es mirar que estamos frente a sobrevivientes, no frente a víctimas pasivas, es decir, aún en medio de todo lo que han vivido las personas tienen recursos internos tremendos, tienen fortalezas impresionantes. Y en medio de todo han logrado, pues siguen de pie, han logrado salir, cruzar fronteras, entrar en un país desconocido, hacerse de redes, es decir, han desplegado una serie de recursos internos tremendos. Entonces tiene que ver con el mirar estas dos dimensiones. La dimensión de los derechos que le han sido violentados, pero mirar también estas fortalezas, estos recursos internos. Y luego esto, ¿no? Que la persona es experta en su propia vivencia, es protagonista y dueña de su proceso, ¿no? Pues a quienes trabajamos atendiendo a las personas migrantes, pues la verdad es que luego eso sí se nos va, ¿no? O sea, y sentimos que nosotros las licenciadas, nosotros los licenciados, somos los que sabemos. Y realmente, pues la única experta es la propia persona. Es la experta en su vivencia. Ella es la experta en migración porque ella migró, pues, ¿no? O sea, pues los expertos en deportación son acá los compañeros que formaron su colectivo de deportados. Yo que les voy a venir a contar de deportación, yo no he sido deportada. Entonces, en ese sentido es que nos toca, o sea, desde esa mirada el reconocer, bueno, desde nuestras propias herramientas profesionales, humildemente, cómo podemos ponerlas al servicio de, pero no somos nosotros las personas expertas, no somos nosotras las que sabemos y tenemos el conocimiento. El poder sí, en el sentido en que pues nosotras estamos de este lado del escritorio y de este lado de la puerta, ¿no? Entonces, también ahí hay que tomar mucha conciencia del lugar de poder que tenemos frente a las personas que acuden a nosotras, ¿no? Y bueno, esto, que la confianza es la puerta de entrada a la atención o al trabajo psicosocial. Si las personas no confían en nosotras, no hay forma de hacer un o de tener un enfoque psicosocial. ¿Y cómo uno se gana la confianza de una persona? Pues ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué necesito yo para confiar en una institución, ¿no? Si yo acudo, por ejemplo, al IMSS o al médico, ¿qué necesito yo para decir, realmente mi salud está en buenas manos? ¿Qué necesito yo? Pues eso necesitan también las personas que están de ese lado y que acuden a nuestra organización o a nuestra institución, ¿no? Pues profesionalismo, seriedad, necesita también cordialidad, o sea, amabilidad. Eso, ¿no? Eso es como un ejercicio pues interesante, ¿no? Como nosotros, ¿qué necesitamos cuando nosotras estamos de este lado, ¿no? Pues pongo el tema del médico porque ahí sí a todos nos ha tocado en algún momento, ¿no? ¿Qué necesitamos para confiar en ese médico o en esa institución médica, cuando es el IMSS o el ISSSTE o el que sea, ¿no? Y el vínculo y el apoyo mutuo son pilares del trabajo psicosocial. El apoyo mutuo, sobre todo entre pares, es decir, entre personas que han vivido la misma situación, por esto mismo que decíamos, ¿no? O sea, sí, o sea, yo puedo hacer un acompañamiento particular desde mi mirada, pero al final, si
si la persona migrante se encuentra con otra persona que le puede decir, mira, es que la verdad, a mí lo que me ha funcionado es ir ahí, ir con esta organización y hacer de esta forma con Comar o con tal institución, esto es lo que a mí me ha funcionado. Pues eso le va a ser mucho más útil que cualquier cosa que yo le pueda decir que no he estado en esta situación, ¿no? Entonces, las personas que han vivido lo mismo, que han caminado lo mismo, pues son las mejores consejeras en ese sentido, ¿no? Y a nosotras nos toca, pues justamente desde el trabajo profesional, ver, insisto, cómo poderlo poner al servicio de las personas, pues sí, desde nuestra profesión. Pero insisto, es hacerlo y es ejercerlo desde un lugar de la mayor horizontalidad posible, ¿no? Y desde el reconocimiento a la dignidad de la persona que está frente a nosotros. Entonces, pues eso, ¿no? Dentro de las premisas del modelo, es que el sujeto no pasivo, ya lo decíamos, pues tiene voluntad, tiene conocimiento y experiencia, tiene muchas capacidades y fortalezas, aunque eso, ¿no? Muchas veces seguimos teniendo como este chip de que si no estudió la primaria o si sabe solo leer y escribir, no sabe. Mentira. Las personas tienen muchas experiencias, muchas capacidades, muchas habilidades y muchas fortalezas que no tienen que ver con la escolaridad, ¿no? O sea, hay muchos otros saberes que no pasan por la escolaridad, ¿no? Entonces, si está frente a mí una persona que tiene prepa y otra de primaria, no necesariamente la de prepa o la que es licenciada, como yo, tiene más capacidades o más habilidades que otra persona, ¿no? Hay una serie de recursos internos, de habilidades que las personas han desarrollado ya de por sí en sus lugares y gracias a eso han podido sobrevivir. Y hay otras muchas que también la propia migración, la propia experiencia migratoria les hace desarrollar, ¿no? El estar frente a esto, ¿no? Y entonces eso, pues la persona elige, decide y se organiza. ¿Para qué sirve el trabajo psicosocial? Pues para reconstruir a la persona, su corazón y su vida, dar sentido a las experiencias vividas, fortalecer y potenciar los recursos existentes de la persona, la familia y los grupos, construir vínculos de experiencias colectivas, de redes de solidaridad y apoyo, de procesos organizativos, para transformar las estructuras y contextos que originan estas violaciones a derechos humanos. Entonces ese es el porqué y el para qué del trabajo psicosocial, ¿no? Es lo que es la brújula del enfoque psicosocial o del trabajo psicosocial. Entonces, en el qué es y qué no es el trabajo psicosocial, seguimos como clarificando. Lo que no es solamente apoyo emocional o terapia. Ya decíamos, eso es atención psicológica o acompañamiento psicológico o atención terapéutica, como queramos nombrarlo. Lo que sí es un apoyo integral que incorpora todos los escenarios donde la persona está inserta, la comunidad, la familia, la sociedad. Bueno, ahí está la familia dos veces. O sea, sí la dimensión emocional y además la relacional y los otros ámbitos de la persona. El trabajo, la salud, la vivienda, ¿no? Los distintos derechos de la persona, los ámbitos de la persona. Lo que no es una acción puntual, ¿no? Pues porque una vez hicimos un taller con las personas, pues no podemos decir que ya estamos aplicando el enfoque psicosocial. Es un proceso en el tiempo. No es ayuda paternalista o asistencialista. Distinto es, digamos, a organizaciones o instituciones que se dedican a la ayuda humanitaria. Sí, o sea, es decir, ahí mismo, o sea, claro que digamos, el centro es eso, es la ayuda humanitaria en un contexto específico, pero aún esa ayuda humanitaria es cuestión de pensarle y de ver cómo podemos hacer algo más que solamente la entrega de comida y una noche. Depende de cada organización, de cada contexto específico. O sea, por eso esto no es una receta, ¿no? Es como, son guías, son lineamientos
Y esto se tiene que aterrizar desde cada experiencia, desde cada contexto en los que cada quien es experto, ¿no? Así como las personas migrantes son las expertas en la migración, pues las personas que están en las distintas sedes y que están haciendo el trabajo en ese contexto específico, es el tomar pues estos lineamientos y decir, y a partir de un análisis profundo de decir, bueno, esto desde mi contexto, ¿cómo se puede aterrizar? ¿No? ¿Cómo se hace? No son solamente reuniones grupales en sentido de proceso y sin proyección organizativa, ¿no? O sea, a lo que le apuntamos idealmente es eso, a un trabajo organizativo entre las personas migrantes o con otros actores. ¿Quiénes son esos actores locales con los que se puede tejer, con los que se puede hacer tejido, se puede hacer organización? Promover, lo que sí es promover el vínculo, los procesos organizativos y el apoyo mutuo. No solamente el área de salud mental o psicosocial o psicológica es la encargada del enfoque psicosocial. Eso ya lo decía hace un momento, pero lo resalto porque cuesta mucho entender. Esa gente de psicología no suelta. No. Aquí no sale lo toca. No, y de veras no nos toca solo a nosotros. No, pero es que sí, de verdad hay como mucho este chip en las organizaciones de, no, pues para hacer el trabajo psicosocial, los psicólogos ven ahí cómo le hacen, ¿no? Ahí cómo atienden a las personas. Y no, es una reflexión de toda la institución. El director tiene que tomarla también. Los abogados, las personas las trabajadoras sociales, ¿no? Se trata de un enfoque que va en toda la organización. Por eso el equipo de trabajo es multidisciplinar y asume el enfoque psicosocial y no se trabaja con recetas, o no se mantiene el mismo esquema en distintos contextos. Nunca, ¿no? Insisto, pues yo como que les cuento los lineamientos, les puedo contar de las experiencias específicas, por ejemplo, de lo que estamos viviendo en Tapachula, pero pues no sé cómo las compañeras que están en Reynosa o que están en Colima o que están en las distintas sedes, pues ustedes verán realmente en esto que está ocurriendo en sus contextos, cómo esto se aterriza, qué tiene sentido hacer ahí para, pues, mirando en estas brújulas, ¿no? de lo que hemos hecho. Y entonces ahora la idea, vamos, antes de abrir a preguntas y respuestas, vamos a ver, es un pequeño video, bueno, es un fragmento de un video, y es para poder tener una probadita, ¿no? Como para poder sobrevolar cómo el enfoque psicosocial se está aplicando en otros países de América Latina y en distintas experiencias, no solamente en relación con trabajo con personas migrantes, sino en trabajo con distintas poblaciones o con distintas luchas, ¿no? Varias organizaciones de derechos humanos. Hubo una organización que nos convocó, que es la organización Aluna, que está aquí en la Ciudad de México, que pues justamente hace acompañamiento psicosocial, y entonces convocó a algunas organizaciones en América Latina para que pudiéramos intercambiar cómo estamos aplicando el enfoque psicosocial, ¿no? Porque ya les contaba yo cuando hablábamos de las raíces y fundamentos, que esto pues se ha escrito, ¿no? Están ahí estas raíces. Ignacio Martín Barón nos ilumina siempre que lo leemos, siempre que lo escuchamos, hasta en YouTube lo pueden buscar. Yo aquí haciéndole, yo soy totalmente fan de Martín Barón, así que totalmente groupie, pero sí pueden buscarlo porque hay videos de hecho de él, hay conferencias buenísimas, es inspirador totalmente, pero insisto, ¿no? Eso está ahí y luego el cómo lo aterrizamos, pues ahí es donde, ¿no? O sea, ahí es en donde realmente pues uno ya empieza a toparse con cuestionamientos, con retos y obstáculos de la propia realidad. Y ese es el arte que nos toca a una y a cada uno de los equipos, el cómo aterrizar, pues eso, ¿no? Que se oye tan bonito, sí, la construcción del sujeto social, la dignidad, la reconstrucción, eso que se oye tan bonito, pues cómo ahora sí, o sea, cómo realmente aterrizarlo. Y por eso es que la sistematización de experiencias es tan valiosa, porque nos habla justamente bueno, en este proceso dialéctico que plantea la educación popular, que son estos dos pies de reflexión y práctica y reflexión,
en esta parte esta reflexión se vuelve teoría y esa teoría pues la contrastamos con una nueva práctica y así vamos, ¿no? Es lo que nos plantea la educación popular. Entonces, en ese sentido también, por eso es tan importante escuchar experiencias de personas, de equipos que en contextos retadores, como el de cada una de nosotras, han dicho, ¿y esto cómo lo aplicamos? ¿Cómo se hace cuando tenemos este conjunto de obstáculos, cuando tenemos esta realidad tan dura? Y entonces uno escucha y dice, bueno, pues ellos lo están haciendo así, ellos tienen estas claves, ¿no? Como estas inspiraciones. Entonces, en ese sentido el video, pues como eso, ¿no? Como ampliar la mirada, como sobrevolar un poquito esto del enfoque psicosocial, más allá del trabajo con personas migrantes. Entonces, pues vamos a ver, no lo vamos a ver completito, ahí si les quedan ganas, los dejamos en suspenso y ya lo pueden seguir en su casa. Es un video como de 20 minutos, vamos a ver la mayoría, lo vamos a ver hasta el minuto 13:43. Vamos a cerrar micrófonos aquí en la sede presencial y en línea para que todas puedan verlo con calma en su computadora. Regresamos en 14 minutos. Adiós.
Sí, pues eso, si quieren ver el final, si quieren ver en qué acaba, pues ahí está el enlace en plataforma, ¿no? Ujú. ¿Podemos esperar un par de minutos más en lo que el resto de las clases termina de ver el video? Sí, justo de hecho ahora pues ya se abre la ronda de preguntas. Bueno, ¿comenzamos con la ronda de preguntas? Ok. Sí, justo. Hay un par de preguntas de la gente que está participando en línea y después te voy a dar la palabra a nuestra sede en Dallas. No sé si por aquí hay alguna pregunta. Bueno, y si tienen más preguntas o quieren participar en sedes remotas, por favor, escríbanos. Bueno, leo dos preguntas que envía Rosalinda Martínez. Yo tengo una duda en esto de los contextos. Por ejemplo, me viene a la mente el caso del personaje de Ecatepec, que junto a su esposa ha asesinado mujeres. Él dijo, prefiero darles la carne de las víctimas a mis perros, a mis perritos, a que estas mujeres sigan al aire. Hay una inversión ética, el contexto efectivamente caracterizado por la pobreza, el machismo, la corrupción, ha influido en dicha inversión del ETO. Esto frente al acerto de quién es capaz de decir en otros países y en un contexto donde no es la pobreza lo que priva el asesinato de una de las bellas artes. ¿Qué opinan? ¿De las bellas artes? Y la otra, en el punto en el que habla de inserción social y menciona sociedad, familia, comunidad, se observa que tales lazos para el caso de los migrantes se han roto. Perdón, ¿podrías repetir? El punto en el que habla de inserción social y menciona sociedad, familia, comunidad, se observa que tales lazos para el caso de los migrantes se han roto. ¿Quieres contestar o...? No, mejor escuchamos la ronda. Perfecto. Le doy la palabra a nuestra sede en Dallas, por favor, si están listas para abrir micrófono. Hola. Hola, adelante. La pregunta es, ¿cómo se ha conectado la teoría psicosocial con el enfoque de género? Sobre todo, ¿cómo se está aplicando en el tema de violencia doméstica? Acá, trabajando con violencia doméstica, nos hemos dado cuenta que es muy común que haya sensaciones de vergüenza, pero muchas veces la vergüenza es porque hay una interiorización de que lo que le está ocurriendo a la persona es algo inmoral. Y esto tiene que ver, creemos, a la hora de trabajar con las personas, tiene que ver con que todavía la sociedad considera que la víctima es la culpable. Entonces, no sé cómo se ha conectado y si alguien ha hablado sobre esto. Gracias. A ti, Ceci. Bueno, ahora doy la palabra a la sede presencial y de ahí cerramos este primer bloque. Luz. Pues, más o menos sobre lo que hablabas de la aplicación de pruebas psicológicas, en el caso concreto de nuestro albergue, y manejando el mismo enfoque teórico, pues donde queremos hacer queremos hacer una práctica comunitaria y migrantes,
Y partiendo también del supuesto de que el migrante es el experto en su tema, pues, y en su experiencia de vida con respecto a esta situación, hemos visto que también la institución desconoce esto. Entonces, un poco es como jugar entre lo que nosotros podemos ofrecer al migrante y la aplicación de las pruebas psicológicas, determinar no un diagnóstico, pero sí observaciones clínicas y partiendo de hechos específicos, pueden servir como ejercicios o pruebas jurídicas más bien de los hechos que han acontecido en el transcurso de su trayecto migratorio. Si ha sufrido violencia y una policía no quiso o no le dio la gana levantar la denuncia por la tramitología, pues el aparato psicológico, clínico, sirve, ¿no? Creo yo. Le agradezco la palabra. Bueno, entonces voy por orden de la primera pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se incluye la palabra o esta última vertiente de la multiculturalidad y las terapias sistémicas? Eso, entonces, con respecto al primer comentario o pregunta que se planteaba, a ver, decía, esto no es una receta universalizable, ¿no? En esta situación pues, atroz, ¿no? de este caso, pues entiendo como en el comentario como que solamente el análisis del contexto de lo que haya vivido esta persona no es suficiente como para justificar en cierto modo lo que estos crímenes atroces, ¿no? Esta situación terrible, efectivamente. Y por eso decía, tenemos que hacer el análisis caso por caso, ¿no? Lo que el enfoque psicosocial nos da es un norte, es una brújula y de sí la necesidad de poder, de mirar cuáles son las raíces de esta persona, pero el enfoque psicosocial lo tomamos desde la práctica, es decir, que si se trata de hacer un diagnóstico, es el para qué lo vamos a ocupar, es decir, si lo que queremos es rascar las causas o qué es lo que llevó a que esta persona cometiera estas situaciones terribles, pues ahí habría que rascar mucho más en el historial de esta persona o de estos personajes, ¿no? Entonces, y en esa historia, pues por supuesto que habrá condicionantes sociales. Seguramente habrá también otros ingredientes, pues más de la configuración, del cómo esta persona, cómo se ha construido pues su propia psiquis, su propio aparato psíquico, su propia, y también sus decisiones, ¿no? Al final, los actos y las decisiones de cada persona, ¿no? O sea, esto es un marco de comprensión, no es una receta, ¿no? Y es utilizarlo en un sentido, en el sentido de poder tener más pistas para el análisis y en no criminalizar en el sentido de poder comprender cuáles son las raíces de las violaciones a derechos que está sufriendo, en este caso la población migrante. Ignoro si esta persona que se nombra ahí se trata de personas migrantes. Yo ignoro la relación de este caso con trabajamos o analizamos acá, pero eso, se trata de construir un marco de comprensión que nos pueda dar pistas para la atención integral. Entonces yo lo vería en ese sentido, o sea, cuál es el propósito y en ese sentido qué información necesitamos, cómo podemos partir y hacer un análisis más integral. En relación con lo que comentaban, el segundo que leíste, pues efectivamente uno de los impactos psicosociales de la migración, de los impactos
comunitarios es la fragmentación del tejido social, ¿no? Y es que estas comunidades se rompen o se configuran de una manera distinta y que ahí las personas migrantes han sido orilladas también a reconstruir estos vínculos de una manera transterritorial, un poco a la distancia, un poco entre el aquí y el allá, ¿no? Que es como estas nociones que están siempre presentes en las familias y en las comunidades, ¿no? Tanto en la comunidad de origen como en el lugar a donde llega la persona. Justamente en la migración no podemos hablar como de un solo referente comunitario o de un solo referente territorial, ¿no? Si hablamos de territorialidad, son las territorialidades y desde una mirada dinámica, desde qué es lo que, desde cuestionarnos también, pues qué entendemos por territorio, qué entendemos por arraigo, y qué entendemos también por comunidad, en el sentido de que pues si las personas migrantes, por ejemplo, en su tránsito, se quedan en periodos en distintos lugares, pues entonces durante ese periodo, ¿cuál es su comunidad? ¿Quiénes son esos referentes? ¿Con quiénes, aunque de manera transitoria, se va configurando? Si esta persona, por decir un ejemplo, pues acude a la iglesia, entonces hablamos de que esa es su comunidad en ese momento, en ese periodo. Si esta persona tiene un grupo de referentes, entonces esos son su comunidad. Entonces se trata también como de ampliar los conceptos relacionados con comunidad, con sociedad, con territorialidad. Y en ver cómo justamente las dinámicas migratorias complejizan todo lo que tiene que ver con los vínculos de arraigo, con los vínculos de pertenencia, ¿no? Y entonces, por eso también, en nuestro análisis de cuando decimos, bueno, ¿cómo vamos a analizar los impactos comunitarios? Esta persona, pues desarraigada, esta persona que emigró de forma forzada, de manera forzada, y que su familia se quedó una parte en Ecuador, por ejemplo, una parte, otra parte está a lo mejor en Estados Unidos, pero esta persona está aquí en México y se queda 5 años. Entonces, ¿cuáles son más bien todas esas comunidades? ¿Y cuáles son los impactos en todas esas comunidades de lo que está viviendo la persona? ¿Qué tipo de comunicación mantiene con su familia en el país de origen? ¿Cómo el hecho de que esta persona haya migrado está impactando a su familia que se quedó o a la otra que le espera? Entonces, por eso hay que hacer estos muchos análisis. Efectivamente, no se trata de un círculo solito y lineal, ¿no? Sino en múltiples círculos que se traspolan, ¿no? Unos con otros, que se conjugan, vaya. En relación con el enfoque de género, agradezco a las compañeras que hicieron la pregunta, porque de hecho esto me fue mencionarlo, pero efectivamente está presente, tendría que estar presente en el enfoque psicosocial, en el trabajo psicosocial. Decía yo, el enfoque de derechos humanos y es inseparable el enfoque de derechos humanos. Realmente, si lo miramos de forma integral, el enfoque de género. Es decir, partir desde la especificidad y la comprensión de cómo estas violencias o estas violaciones a derechos tienen afectaciones diferenciadas en los distintos grupos, y no solo grupos etarios también, y en los distintos géneros, ¿no? En mujeres, en hombres, en la población, en todo el colectivo LGBT. Entonces, el enfoque psicosocial nos lleva a mirar la especificidad de esta persona o de este conjunto de personas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del trabajo con mujeres, pues entonces nos lleva a mirar qué es lo que están viviendo estas mujeres, y cuando empezamos a hacer este ejercicio de análisis, que yo lo visualizo como ir descendiendo las escaleras en nuestro análisis, en el sentido en que vamos yendo hacia lo más profundo en la persona y también hacia lo más profundo
en relación con las causas sociales. Entonces, conforme vamos bajando la escalera, pues yo creo que desde el primer peldaño o antes incluso está presente el machismo y el patriarcado y todas las expresiones que por un lado, que han generado las violencias que vive esta mujer en específico, y no solamente en el momento de la violencia. El ejemplo que ponía la compañera de los casos de violencia sexual, que son muy frecuentes, afortunadamente, la violencia no es solo ese acto, ya terrible en sí mismo. Las violencias quedan reverberando por la criminalización, justamente porque la comunidad pues le devuelve a la víctima la culpabilidad. E incluso a veces la propia familia, ¿no? Y a veces sus comunidades o sus grupos de referencia también la culpabilizan. Y entonces se convierte en una repetición constante, es una retraumatización en realidad. No estamos hablando de un hecho singular que resulta traumatizante, que resulta una violación a derechos, sino un conjunto de violación a derechos. Y que en el acompañamiento, por eso también es muy importante el que nosotras, organizaciones, también tengamos el enfoque de género, no solamente para comprender y poder nombrar estos absurdos que genera el machismo como referente, ¿no? Que hace una y otra vez revictimizar, sino que nosotras mismas estamos también en el peligro de revictimizar y de retraumatizar si no tenemos estos códigos de comprensión, ¿no? Si no podemos nombrar frente a esta mujer que, volviendo a la premisa que mencionábamos, que si ella está teniendo una serie de reacciones fisiológicas, emocionales o lo que sea, pues que en realidad eso es normal, que lo que no es normal es en que nuestras sociedades sean tan machistas y que no es normal que la violencia contra las mujeres y contra el colectivo LGBT sea tan frecuente, que haya tantísima homofobia, transfobia, que no es normal que a las mujeres que son en violación sexual se les culpabilice. Es decir, que el problema, la raíz del problema, otra vez, está en estas dinámicas violentas, en cómo se configuran estas dinámicas violentas para seguir generando opresiones, para seguir generando maltratos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté la pregunta en relación con el enfoque de género. Entonces, sí tendríamos que, o sea, cuando hablamos del enfoque psicosocial, sí tenemos que ir de la mano con un enfoque de derechos humanos y de género, efectivamente. En relación con lo que comentaba la compañera, con el diagnósticos y pruebas psicológicas. Bueno, tu comentario lo entendí en dos sentidos. Primero, en que dices, bueno, nosotras psicólogas y psicólogos como que estamos en esta reflexión, pero que es importante que desde la dirección se asuma este enfoque, ¿no? Por eso lo que decíamos es un momento de la necesidad de que el enfoque psicosocial no es una cuestión solamente del conjunto de psicólogas o trabajadoras sociales, ¿no? Que se tiene que asumir desde la dirección y desde ahí una reflexión de cómo estamos mirando la integralidad en la atención. Y luego, ya específicamente con esto de los diagnósticos, ahí lo que mencionabas, entramos en el terreno de lo psicojurídico, es decir, en cómo un acompañamiento o una serie de herramientas de la psicología específicamente pueden ponerse al servicio de un acompañamiento de restitución de derechos, ¿no? De un proceso legal, ¿no? Ya sea judicial o administrativo, pero de un proceso legal. O sea, ya sea en el acompañamiento de un procedimiento de refugio o en el acompañamiento de una denuncia, ¿no? Entonces, ¿cómo estas herramientas de la psicología entran al servicio, ¿no? Fungen como una herramienta importante en este proceso de restitución de derechos? Y ahí es un panorama muy distinto. O sea, ahí, si hacemos una valoración psicológica o un peritaje psicológico que fortalezca el caso, por así decirlo, estamos ahí
en el universo de lo jurídico y de lo probatorio, ¿no? Entonces, ahí sí tendremos que adoptar cierto lenguaje y tendremos que adoptar ciertos marcos referenciales. Ejemplo, el DSM-5, que yo les decía eso, o sea, yo no estoy de acuerdo con a mí no me gusta nada el DSM-5, sin embargo, en el marco de un informe que se va a ser utilizado como peritaje, necesitamos retomarlo porque es el lenguaje que está aceptado por esa disciplina, ¿no? Entonces, pero por eso yo decía, es muy importante que siempre que vamos a hacer un proceso de diagnóstico, de valoración psicológica o de pruebas psicométricas o como quieran nombrarlo, tengamos muy presente para qué lo estamos haciendo. Y en función de ese para qué, o sea, tomamos una u otra herramienta, pero conscientes de que ese marco, en este caso el DSM-5 que tomes o algún otro referente, no condiciona después tu actuar y que tu comprensión de los procesos intrapsíquicos de esta persona no se limitan a lo que dice el DSM-5, ¿no? Entonces, que tienen que ir mucho más allá y que están dictados por esta relación mucho más profunda y más integral que como organización se establezca con esta persona, ¿no? Entonces, por eso yo digo mucho esto de los diagnósticos, siempre es preguntarnos para qué se va a utilizar ese diagnóstico. Y en función de ese para qué, pues tomamos la herramienta que nos sirva en ese momento, pero después, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otras herramientas de la psicología o de las distintas disciplinas necesitamos pues para este acompañamiento integral a las personas? No sé si responde tu pregunta ahí la compañera. Sí, pues nada más quería hacer una precisión porque para lo que es la aportación del asunto... No te escuchas de ahí. Para hacer la aportación en el reporte del asunto individual de la persona, pues sí, tienes que recurrir al DSM-5. Pero para lo que es el litigio estratégico de la defensa de los derechos de esa persona, entonces recurres a todo este enfoque para dar todo el contexto y demostrar el proceso sistemático de violación a derechos humanos para que sea pues progrese pues la demanda y la defensa del derecho humano. Exactamente. Uh-huh. Así es, tomas en la propia valoración, o sea, en el propio informe, puedes hacerle el psicológico y también lo psicosocial, ¿no? O sea, tomando en cuenta y metiendo los ingredientes de estos otros ámbitos de la persona. Eso se puede incluir también en el propio informe. De hecho, bueno, puedo comentar, eso es lo que hacemos, pero creo que también sería entonces relevante retomar de que en el caso, a ver, un poco otra vez hacia atrás. Está bien hablar sobre el individuo porque pero también tenemos que solamente acatar hacia el contexto de la migración, no anterior al individuo, porque justo se puede interpretar como esta persona ya venía depresiva, ¿no? Esta persona ya traía estos problemas anterior a su proceso migratorio, lo cual puede perjudicarlo. Yo creo que si tenemos este enfoque psicosocial, podemos entender que eso podría perjudicar al individuo, que nuestra labor está apoyarlo de manera ética y responsable y que solamente debemos acotar hacia ese evento, ¿no? Exactamente, o sea, un informe psicológico es una herramienta y puede ser una herramienta poderosa, según quién la tome y para qué la tome. Entonces, por eso esto que comentas me parece muy valioso en este sentido, ¿no? Que ahí tenemos que ser también pues, inteligentes y muy responsables en qué información y qué método y cómo hacemos ese informe pensando en cómo desde otras personas o desde otros lugares esa información pueda ser utilizada y que no pueda ser utilizada contra la persona, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes y muy responsables en el momento de hacer cualquier tipo de informe, valoración, diagnóstico, prueba o lo que sea. Tenemos que hacerlo con mucha conciencia, mucha responsabilidad de que esto puede en un momento dado ser usado contra la persona. Bueno, varias cosas. Primero preguntan por acá qué es DSM-5.
A ver, aquí, alguien. Es el manual. Es un manual que define, que tiene todas las definiciones de las patologías posibles. Por supuesto que el DSM-5 ya rebasó el factor de la realidad, ya está siendo muy cuestionado en varios países porque ya entonces todos los signos que ponen ahí resulta ser que nadie se escapa de los signos. Entonces ponen patología, sus signos y su posible tratamiento. Pero ya no, en este mundo posmoderno ha sido muy cuestionado. Son siglas en inglés y se trata de definiciones de patologías y cómo se caracterizan y para que sustentes tú un diagnóstico como psicólogo. Es el gran manual psiquiátrico, ¿no? Para el diagnóstico. Exacto. Entonces es como... Es DSM. DSM-5. Quinta versión, ¿no? La quinta versión. Exacto. La quinta revisión. Ajá. Y son siglas en inglés que es diagnóstico, estadística, ¿no? Es la cosificación. Se supone que se creó para crear estadística y poder, en época de guerra, poder ayudar o apoyar mejor a las personas que eran víctimas de guerra. Y ya después, pues continuó y se sacaron los criterios para poder diagnosticar una psicopatología. Sí, y que cuando estamos en el terreno de lo psicojurídico, pues lamentablemente necesitamos aludir a esas etiquetas porque son las que caben dentro de este marco, ¿no? Dentro de este lenguaje probatorio y como todo el mundo de lo jurídico, ¿no? Pero insisto, de lo que se trata es que nosotras tengamos claro que eso no determina en ningún momento nuestra acción y nuestro acompañamiento y nuestro entendimiento de la persona, ¿no? Yo creo que habríamos que ser muy cuidadosos en valorar psicológicamente si estamos dando abordaje psicosocial a una persona. Porque me parece que ahí no podríamos ser juez y parte y no se puede romper este lazo de confianza, porque si ella sabe que yo voy a realizar en las pruebas una valoración, va a dar lo mejor de sí, y ahí ya no está hablando la persona, está hablando en función de lo que conviene y no. Creo que mi opinión es, habrá personas especialistas dedicadas a hacer valoraciones psicológicas para presentar el TAGES y nos dedicamos a brindar esa atención psicosocial, ya sea de manera dentro del ámbito psicológico, que me queda claro que podemos emplear el modelo psicosocial dentro de la atención psicológica, ¿no? O sea, como que, porque si no mezclamos dos cosas, y ahí perdemos la posibilidad de que la persona hable, quizás por primera vez, de toda esta historia que le ha marcado. Sí. De acuerdo, y ahí pues sí, no. Perdónenme, pero ahora sí voy a poner orden, porque aquí ya me tomaron la sede y hay muchas otras personas del otro lado de la pantalla. Les voy a darla, es muy común, a los profes les gusta, pero a los de afuera no. Entonces, claro que sí. Entonces le voy a dar la palabra a nuestra sede en Chicago. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Adelante. Sí, perfecto. Ok. Mi pregunta es, ¿cómo podemos acompañar en el contexto psicosocial a los migrantes que viven en la incertidumbre por el sistema político actual en los Estados Unidos? Bueno, hay una pregunta que llegó de la hermana Daryl de Chiapas. Es si en el enfoque... Muchas gracias, Chicago. ¿Tienen otra pregunta? No, nada más esto. Muchas gracias. Ay, no más.
Nada más así casual. Y bueno, otra pregunta desde Chiapas de la hermana Daryl. Si el enfoque psicosocial implica trabajar con otros actores para dar una atención integral, ¿cómo podemos manejar que no haya revictimización? A ver. Revictimización de la persona. Y ya que tengo la palabra. ¿Me puedes repetir, por favor? Es que no veo bien, pero acá los compañeros tienen. Sí, en el enfoque psicosocial implica trabajar con otros actores para dar una atención integral. ¿Cómo podemos manejar que no haya revictimización de la persona? O sea, bueno, ¿son las 12 de ahora o hay otra más? Adelante. Bueno, ay Dios, la de Chicago, pues yo creo que es una pregunta que todas tenemos en mente. Y claro, porque es un contexto político sumamente retador, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Es doloroso, es complejo y es retador. Entonces ahí lo que yo diría es ver cómo dentro de los recursos o las posibilidades que tenemos como organizaciones, ustedes como organización, cómo poder hacer más, o sea, sabiendo que frente a una realidad desbordante y brutal, como la que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, bueno, no es que aquí en México estemos tan tranquilos, ¿verdad? Pero frente a este tipo frente a estas realidades pues actuales que son desbordantes, ahí pasa por una reflexión estratégica, ¿no? En cómo poder emplear nuestros recursos que son finitos y limitados, cómo poderlos potenciar. Y ahí sí es donde viene nuevamente el tema de las alianzas. En este acompañamiento, pues si en mi organización somos 4, pero pues tal vez yo sé que ahí está, lo digo por decir, la iglesia, ¿no? Que esta iglesia pues tal vez también apoya a las personas migrantes, y en esa iglesia pues hay algunos feligreses que también como que quieren empezar a hacer algo, y luego está tal vez hay una escuela, un grupo de maestros que también están sensibilizados, y tal vez hay alguien que son comunicadores. Entonces se trata como de primero afinar el ojo, ¿no? de hacer un diagnóstico, de poder tener un mapa de actores primero, como para poder mirar quiénes pueden ser nuestros aliados, con quiénes contamos, cómo poder hacer, porque pues un equipo de 3 o de 4, o aunque seamos 30, pues evidentemente siempre nos quedamos cortas frente a una realidad así. Por eso se trata de ver cómo nos hacemos más, cómo extendemos esas manos. Entonces, ¿quiénes más están ahí? ¿Quiénes más están? Y entonces, y en ese quiénes más, pues cómo vamos sumando desde lo que cada uno puede hacer. Decíamos, no se trata de que todos de que todos tengamos que hacer lo mismo, es cada quien desde donde está y desde lo que puede, esto, ¿no? Pues que si hay un pastor que es aliado y que está sensibilizado, pues cómo desde el discurso y desde la cantidad de personas a las que llegue puede ayudar a contrarrestar el discurso xenófobo y antimigrante, ¿no? Por decirlo de algún modo, por decir algo, o en las escuelas, pues si hay una escuela con la que tenemos buen contacto, pues cómo podemos a trabajar para que ahí, justamente que en esa escuela trabajar todo el tema de la inclusión y de la no discriminación en esa escuela. Y está, ¿no? Entonces es mirar, por eso decía que cada contexto, o sea, cada persona es experta en su contexto, en el sentido de decir, pues ustedes ahí en Chicago, pues pueden saber, ¿no? ¿Quiénes pueden ser esos aliados? Y de qué manera se puede sumar para poder llegar a más personas, para poder tener una acción que pueda ir más hacia las raíces, más hacia las causas, ¿no? Y que pueda llegar a más personas, ¿sí? Entonces, esa sería. Y finalmente la pregunta de los 64,000 millones. Ajá. Que, ¿cómo se hace un diagnóstico psicosocial? Bueno, es que depende. O sea, claro, o sea, depende de en dónde estás, para qué, quién eres tú. O sea, quién eres tú en el sentido de yo soy un colectivo o yo soy un colectivo de, pues, o somos mi vecina y yo que queremos empezar a hacer algo, o somos
una organización ya hecha, o somos 3 psicólogas que tenemos muchas ganas de hacer.